Básicamente, después de hacer un rato el tonto, pues ya lo habréis visto. Tengo aquí un puente que es además de Asturias, de aquí de España, y es una figura que tenían mis padres de una vez que fueron allí, así que lo que vamos a hacer es modelarlo al completo. Veis que tenemos un poquito de todo, tenemos un poco de modelado, tenemos ahí temas como de ladrillos, tenemos temas de musgos, pues vamos a intentar hacer un poco todo eso. Así que vamos para Blender. Muy bien, pues aquí estamos dentro de Blender y lo único que he hecho yo ha sido una carpeta con referencias, vamos, una colección, y he metido diferentes referencias que las he puesto para activarlas solo en octográfico, así que ahora mismo se me voy a las propiedades, habéis visto, tiene súper poca opacidad, solamente he puesto para ortográfico y luego además tengo vista frontal, vista trasera, vista lateral y vista top, que ya están orientadas cada una en su sitio y puestas. Además, eso, por tenerlas en la colección, yo puedo desactivar directamente el que se puedan seleccionar y así ya me olvido. Pero solo se ven en perspectiva y con poca opacidad, ¿vale? Eso es lo que he configurado. Luego, por otro lado, tengo la figura aquí en físico, la tengo al lado del ratón. Y luego, por otro lado, vamos a tener aquí nuestro Image Editor, donde podremos tener todas las imágenes y todas las referencias aquí a mano para nosotros poder ver perfectamente todo el puente cuando lo necesitemos, ¿vale? Así que vamos a empezar directamente. Vamos a empezar haciendo lo que sería, permitirme aquí, que veis que tiene poca opacidad, pero aquí lo que vamos a hacer es un poco la forma general. Necesitamos hacer este como cuadrado general, luego empezaremos a hacer, vemos que hay como una medio simetría desde aquí, tenemos estos dos ventanales, este y estos más o menos es como la simetría, además sumado estos dos pequeños que tenemos aquí, y luego ya podríamos aplicar el mirror o hacer de otra manera para conseguir estos dos que ya son asimétricos y todas las demás piezas que sí, aquí por ejemplo el musgo este que tenemos aquí, todo esto, esta zona de aquí seguramente en el lado opuesto no sea lo mismo, así que todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero más o menos habéis visto que empezaremos con eso, forma general, luego iremos a los primeros detalles de las ventanas y luego ya haremos los detalles asimétricos, ¿vale? Así que voy a ocultar esto, voy a eliminarlo directamente y pues vamos a empezar. Desocultamos nuestro cubo, lo voy a eliminar en este caso porque me interesa empezar desde un plano. Muchas veces, al menos en este caso a mí, como es una simetría el puente de un lado por el otro, pues me conviene hacer uno de los lados y luego hacer la simetría para el otro, ¿vale? Así que este plano lo vamos a seleccionar aquí, si me dejan, que no sé por qué. Ah, vale, porque lo estoy creando en la carpeta de referencias, que no se puede seleccionar, así que pues estúpido yo. Así que lo he sacado RX 90 grados y vamos a empezar a modelar. Lo que podríamos hacer es desde un cubo principal hacer el mirror, perdonad, vamos a hacer esto con el snap, así que lo muevo, Z, y con el control pulsado vamos a dejar que el snap nos lo ajuste directamente ahí. Y vamos a wireframe y lo que os digo, podríamos empezar a hacer un mirror ya desde el principio, pero nos conviene de primeras tener un poco más de control de la geometría porque puede que tengamos aquí bastante engón o cosas así, así que no podríamos hacerlo por el knife, podríamos hacerlo por booleanos, pero esas maneras nos van a dar muchos problemas, así que vamos a tratar de hacer geometría correcta, ¿vale? Así que, pues eso, con booleanos sería 5 o 10 minutos lo que tardaríamos, pero vamos a hacer un puente de verdad, vamos a tratar de hacerlo completamente bien y con su geometría con quads por si queremos exportarlo a cualquier lado, animarlo incluso, que tengamos ahí el margen y sepamos lo que ha pasado con la geometría, no que sea todo un caos porque suele pasar. Así que me callo y empezaría por aquí. Y lo que sí que voy a hacer aquí es desde aquí el mirror. Vamos a hacer mirror de primeras desde uno de los lados que ya habíamos dicho que teníamos como hay bastante similitud en principio, así que ahí está, dejamos el clipping, ya está fusionado. Y desde aquí yo empezaría a modelar, vamos a moverlo un poco más acá porque no está centrado, me interesa ahora mismo la parte baja del arco. Y pues desde aquí empezaría yo a poner mis vértices según la curva que necesitemos y tratando de seguir un poco el flow de cada arco. Veis aquí que tenemos todos estos arcos, vamos a tratar de seguir cada uno de los arcos individuales, ¿vale? Así que yo podría, por ejemplo, hacer aquí un corte con control R, hacer esta extrusión y lo que hago con esta extrusión es salvar justo ese borde. Sé que este borde ya está marcado, ya lo podríamos dejar por aquí y ya sé que ese borde funciona, ¿vale? Y luego ya podría seguir extruyendo por aquí tranquilamente sabiendo que el borde ya lo tengo creado y podría aquí, pues eso, fusiono, at last, habéis visto ese control que tengo ahí rápido, voy a volver a hacerlo. Si no lo tenéis es M
Aquí, por ejemplo, que tenemos el botón, vamos, el merge, pues le damos botón derecho a Quick Favorites y el last también lo podríamos añadir a favoritos. Y con la Q, habéis visto, yo tengo aquí los cortes y los merge, pues add last o add first, y aquí directamente ya podremos empezar a fusionar todo nuestro puente para que además no haya vértices duplicados y se queden en esas zonas raras que ya hemos visto más de una vez, ¿vale? Así que desde aquí tendríamos que empezar a hacer lo mismo. El segundo arco, el tercer arco con este borde que hacíamos aquí sería lo idóneo, mantener algo como esto, ¿vale? Así que vamos a tratar de hacer. Yo en este caso voy a aprovechar esta zona de aquí, la voy a aplanar, esa zona del arco, y voy a aprovechar para sacar esa segunda parte de ahí. Voy a hacer un corte aquí en medio para poder dar un poco de curvatura aquí. Esto también lo extiendo un poco y así aprovechamos y empezamos ya a tener la primera forma, ¿vale? Aquí podríamos hacer una segunda extrusión, volvemos a colocar lo nuestro y luego ya aumentaremos más detalle. Veis aquí que, por ejemplo, este borde obviamente no está siguiendo para nada la curva, podríamos hacer un cut y hacer un corte ya y empezar a suavizarlo, pero por ahora no nos interesa tanto detalle. Luego a lo mejor ya lo veremos en un futuro si nos conviene realmente añadir más geometría o la podemos incluso aprovechar desde otro lado. Así que por ahora voy a hacer esa ventana lo más simple que pueda. Desde aquí lo mismo, extruyo una vez, extruyo una segunda vez para empezar a mantener esa forma. Aquí yo haría otro corte para que sí que podamos unir toda esta zona, podemos extruir y hacer lo mismo que hacíamos con el primer arco. Y lo dicho, todo esto hay mil maneras de hacerlo, pero esta manera que estamos viendo aquí es bastante buena porque mantenemos el tema de los loops. Nosotros luego ya si hiciésemos en un futuro extrusiones o cualquier cosa, esto nos va a ayudar mucho a tener bastante control sobre, pues eso, quiero que el arco se marque más, pues este loop está ya hecho y adecuado para que eso pase, ¿vale? Y nos faltaría por hacer este último, que vamos a ver cómo podríamos hacer aquí un corte porque ya hemos perdido un poco el loop, ese que veíamos al principio. Así que lo que voy a hacer es extruir esta parte de aquí, vamos a unir este con este, vamos a extruir esto por aquí simplemente para ver ahora mismo cómo podría estar quedando y vamos a tratar de hacer este arco que nos queda, que hemos perdido un poco esa dirección del arco que podríamos hacer. Así que lo que voy a hacer aquí es seleccionar todo este borde, vamos a hacer F, voy a hacer un insert y voy a eliminar esta cara que hemos hecho cuando hemos rellenado con F, ¿vale? Y tenemos ahí ya la sujeción, que esto sí que ya conserva su loop, ¿vale? Habéis visto lo sencillo que podría ser. Y ahora sí que aquí yo sí que podría hacer los dos loops estos para moverlos un poco y ajustar más la forma de nuestro arco. Ya podríamos aquí, pues eso, veo que los ladrillos están un poco más arriba, pues ahora ya sí que podemos empezar a ampliar, pero ya tenemos la sujeción de nuestra geometría, está todo ya en su sitio, está todo más organizado, para que en un futuro, si vamos a hacer cualquier tema de detalles, ya esto nos ayude bastante, ¿vale? Esta geometría. Aquí tendríamos, por ejemplo, un problema, que esta geometría está como muy tensa, tendríamos que buscar una manera de suavizarla un poco. Tendría que salir una dirección, por ejemplo, lo ideal sería que fuese hasta aquí. Vale, más o menos la solución puede ser esta, y tan simple como eliminamos este borde y se nos queda aquí un quad. O sea, ahora mismo está vacío, pero esto es un quad que nosotros podemos rellenar. Y sí que es un poco sucio, pero al menos este quad nos conserva el tema de los quads, ¿vale? Y seguimos teniendo ahí un poco la direccionalidad. Y pues pasaríamos a los siguientes. Aquí, por ejemplo, esta zona, como por tema de perspectiva no la veo, me imagino que será más o menos del mismo ancho que lo otro. Esto voy a deslizarlo un poco para tener más espacio y aquí para ensanchar. Y lo dejo tal que así, ¿vale? Nos quedarían ya estos temas de aquí que, como no son simétricos, habéis visto, ya incluso este es más pequeño. Yo lo que haría ahora mismo ya sería empezar a aplicar mi mirror o terminar de rellenar mi puente. Vamos a hacerlo normal y luego ya aplicamos nuestro mirror y empezamos a trabajar de otra manera. Así que vamos a rellenar esto por aquí y vemos cómo podemos. Vale, ya hemos terminado el puente, pues me falta fusionar todos estos vértices, que es simple, como ya lo tenemos en favoritos, desde aquí, desde aquí, desde aquí, y fusionamos este al último. Y ya tenemos nuestro puente terminado, que obviamente, pues por el offset y diferentes temas, pues no está bien aplicado el mirror, así que yo lo que haría en este caso sería, de esta primera forma, como la queremos conservar en caso de que nos equivoquemos o se nos borre o cualquier cosa, primero guardar el archivo, control S, y lo segundo, voy a duplicar este objeto y lo voy a meter en una colección aparte que va a ser archivos originales, por ejemplo, originales. Y estos originales, que ahora mismo además es el pre-aplicar, podríamos incluso llamarlo, originales no aplicados, para que nos entendamos,
y lo ponemos como rojo, así ya sabemos que hay que tener mucho cuidado con esta categoría, con esta colección, perdón. Y esto lo dejamos ahí guardado y lo dejamos oculto, ¿vale? Y así, en cualquier caso que nos hayamos confundido con esto, o eso, como los modificadores aplicados no se puede volver muchas veces, pues ahora mismo si aplicamos esto, yo ya puedo ir sin miedo, después de incluso haber guardado cualquier cosa, porque tengo una copia original de el no editado, ¿vale? La tengo ahí guardada, así que podríamos ir tranquilamente y ya sí que empezar a reajustar la parte izquierda de nuestro puente. Voy a empezar por la parte de arriba y luego ya empezaremos a reorganizar lo otro, ¿vale? Voy a hacer selecciones un poco más amplias y eso también, no busquéis la línea recta porque como es un puente natural, pues vamos a dejarle también que tenga un poco de personalidad, que esté algo torcido, no pasa nada, no hay que hacer un modelo perfecto básicamente porque esto es una construcción natural, es un puente romano, así que esto puede tener todos los detalles o todos los pocos detalles que nosotros queramos y además el que sea simétrico le va a dar eso, personalidad, un poco más de carisma a nuestro objeto. Así que no os preocupéis por eso de geometrías perfectas. Ahora mismo lo único que me interesa de la geometría perfecta es para los temas de extrusiones y texturizados, pero por lo demás podremos hacer lo que queramos. Así que voy a extruir aquí una vez más, voy a extruir aquí otra vez más y vamos a fusionar estos, fusionar este con este y fusionar este con este. Y ya tenemos ahí nuestro puente hecho. Aquí lo mismo, nos falta hacer esta extrusión de aquí con esta extrusión de aquí y lo mismo, fusionamos, fusionamos y fusionamos. Habéis visto, una vez que se coge la velocidad del merge y sobre todo sabes que siempre el último que pongas o el primero, depende de lo que te guste utilizar, habéis visto que al final es mucho más rápido, pero tenemos aquí siempre la opción del polybuild. Es muy interesante y si os interesa, pues tenéis algún vídeo por ahí explicando cositas, así que os la dejo. Y pues listo, y tenemos aquí nuestro puente. Si nos pasamos a modo sólido, tenemos un puente bastante majo y sobre todo que está todo hecho con quads. Yo ahora mismo si aplico una subdivisión, vemos como no hay problemas de shading. Sí que nos suaviza un montón todo, pero al menos el tema de la geometría ayuda a que todo esto se ponga. Y es más, lo dicho, como tenemos aquí el tema de los loops, si quiero marcar todavía más este arco, pues yo haría todas estas cosas. Veis aquí, por ejemplo, las esquinas de abajo, con aplicar ese loop, que como además está bien hecho, nos ayuda a cerrar más estas esquinas. O al contrario, si queremos aplicar un bevel antes de eso, pues tendremos bevel, podremos añadir luego un solidify, una subdivisión y aquí podremos hacer ya un montón de efectos con geometría limpia, ¿vale? Así que el siguiente paso que nos falta es hacer las asimetrías, por así decirlo. Por ahora solo estamos trabajando desde el frontal, tenemos que hacer todas las ventanas, luego vamos a hacer una extrusión, el mirror y ya empezaremos a ver los temas de perspectivas, ¿vale? Que si me permitís por aquí, dejarme que saque una foto de perspectiva. Vale, lo que os digo, veis el detalle un poco que estamos teniendo que tener. Lo último que haremos será todo el tema este de las piedras, pero por ahora que estamos con la geometría general, pues más o menos sí que tenemos que hacer eso, una extrusión, porque vemos que los pasillos estos interiores son bastante rectos, así que ya podremos añadir detalle en un futuro, ¿vale? El tema de los ladrillos, todo eso no os preocupéis que ya lo haremos, será tema de texturizado. Podremos hacerlo pintado, podremos hacer bump, podremos hacer normal maps, podremos hacer sculpt, que será un poco una locura hacer sculpt, no lo recomiendo, lo utilizaremos para esta parte de abajo, pero para el tema de los ladrillos seguramente terminemos utilizando un normal bump o cualquier cosa de esas, de temas de materiales más que de geometría, ¿vale? Pero volviendo a nuestro sitio, pues aquí tenemos que nos falta por hacer estas dos ventanas y ya hemos rellenado esta geometría, así que tendríamos que ver cómo podríamos deshacer o rehacer esta parte para poder nosotros meter sin perder mucho eso que veíamos de los quads, ¿vale? Así que de primeras yo lo que voy a hacer es eliminar estas tres caras porque ahora mismo van a molestarme más que ayudarme y lo que voy a seleccionar es todo este loop, este de la ventana y lo voy a duplicar dentro del edit mode y me lo voy a llevar porque como sé que este ya está bien hecho, vamos a intentar reorganizarlo, lo aprovechamos por aquí, lo metemos por un lado, ahora mismo que no se pise una geometría a otra, aunque sé que está fuera de posición, pero sobre todo para que tengamos una idea general de más o menos cómo va a tener que quedar. Esta la elimino, esta cara de aquí abajo, vamos a allanar esta zona de aquí y desde aquí empezaría así a ordenar un poco toda esa geometría intentando buscar ya que haya vértices que sean como hermanos, intentar pensar un poco en cómo voy a tener que empezar ya a rellenar esto. No penséis en tanto en qué bonito está mi geometría, sino en eso, en hacerlo low poly. Yo podría tener aquí 1000 cortes y empezar a organizarlos uno por uno, pero lo que va a hacer esto es que luego cuando tengamos que cerrar esta zona, aquí todos estos vértices que tenemos aquí abajo vamos a tener que engancharlos a algún lado, así que por eso conviene empezar con muy poca geometría y empezar luego hacia arriba
más que empezar con muchísimo detalle y con subdivisiones. Habéis visto que no estoy usando las subdivisiones para que se vea mejor ni nada de eso, porque ahora mismo nos conviene eso, que haya un poco de menos detalle para nosotros saber, vale, mira, aquí tengo esta parte, la tendría que fusionar con esta, luego esta, con esta, aquí rellenaría una cara, vale, perfecto, pero eso, cuanto más low poly va a ser mucho más fácil mentalmente atajar estos ejercicios que si tenemos geometría muy alta. Ya si sois expertos, meteros en todos los fregados que necesitéis, ¿vale? Yo aquí en este, por ejemplo, quiero hacerlo al revés. Me gustaría que este se mantenga en el sitio. Y lo que os digo, eso, poca geometría, sin problema. Si os queréis meter en un fregado, ahí está vuestra decisión. Pero no os la recomiendo de primeras porque os vais a querer morir. El tema de los quads está entretenido, pero hay veces que terminas un poco harto después de tanto, ¿vale? Aquí haría yo un corte para unir este con este y así tendríamos aquí dentro lo que sería un quad. Es un quad un poco estirado, es un quad un poco feo, estamos rompiendo aquí diferentes loops. Habéis visto, este loop no va a ningún sitio, pero bueno, como es tan pequeño no pasa nada, no hay ningún problema porque tengamos ese loop extra ahí. Aquí este, por ejemplo, voy a intentar hacer un loop y veo que se me engancha esa, ¿vale? No tendríamos ningún problema, así que lo dejamos por ahí y haríamos lo mismo con otro por aquí encima y vamos a empezar a fusionar. En vez de seguir aumentando, voy a ir viendo sin prisa y por aquí qué es lo que puedo hacer, ¿vale? Esto más o menos me está manteniendo la dirección, me gusta esa dirección, la verdad. Este iría por aquí y entonces este engancharía por aquí. Tendríamos que hacer otra extrusión aquí, incluso un corte aquí, porque este triángulo que se iba a quedar aquí lo transformamos así en un quad, así que fusionamos estos dos y esto es 1, 2, 3 y 4 lados, pues F. Tenemos ahí un quad que lo mismo rompe un poco esa dirección de los loops, pero al menos no es suficiente como para que de repente nos dé una vuelta a todo esto y ya sí que se nos líe. Como es un loop tan pequeñito, no pasa nada porque se nos queda aquí enganchado. Luego podríamos reorganizar ya geometría, hacer una retopo, todo lo que necesitemos para mejorar más todavía nuestra geometría, pero de primeras nos puede interesar algo así, sobre todo que sea más visual y que nos ayude más a nosotros. Y por último, este aquí, add last, que he hecho la selección al revés y meto esto por aquí. Y aquí haría yo incluso un corte más porque veo que aquí tenemos un corte y luego además la aprovecho este también para meter esto aquí o subirlo por aquí, eso ya lo que veamos nosotros. Y este podría bajarlo un poco más. Me atrevería a hacer otro corte para sacar esto, pero esto ya incluso me estaría pasando de detalles, ¿vale? Pero ya está nuestro puente modelado, su forma general. Habéis visto que no hemos hecho mucho detalle, tampoco hemos hecho tan poco, pero hemos intentado mantener un poco toda esa topología lo más limpia posible, ¿vale? Así que ahora vendría ya la parte entretenida, que es directamente el seleccionar todos estos bordes que se nos han quedado por fuera, que voy a seleccionar con Alt y con Shift, y así empezaría a sumar unos a otros. Vamos a seleccionar todos estos bordes, los de las ventanas también, los interiores, no os olvidéis. Y en cuanto tengamos ya todo el borde seleccionado, no os olvidéis de ninguna parte, aquí sí que podríamos hacer nuestra extrusión. Pero antes de hacer la extrusión, vamos a irnos a nuestros modificadores y vamos a aplicar un mirror en Z. Voy a seleccionar todo, vamos a moverlo en Y. Y correcto, una vez que lo hemos movido en Y, el eje es el Z porque era un plano y salía mirando siempre hacia el eje Z. Y desde aquí, eso, hacemos nuestra selección de nuevo, que la hemos perdido al hacer ese movimiento, ventanas interiores, no os olvidéis, y ya desde aquí haríamos una extrusión y bloqueamos el eje Y para que no haya ningún problema, ¿vale? Aquí lo único, tendremos que fijarnos en el ancho, así que me voy a ir a la vista superior y vamos a ver un poco cuál es el ancho de este puente, porque incluso esto ahora mismo es demasiado. Vamos a fusionarlo, habéis visto, se están pasando, eso es porque no tenemos el clipping, así que activamos el clipping de nuestro mirror, volvemos aquí dentro y lo coloco en su sitio. Voy a seleccionar todos estos y vamos a moverlos un poco más en Y porque este puente no es tan ancho, ¿vale? Me estoy fijando en el ancho más que la curvatura y que también la referencia está un poco de lado porque son fotos mías, pero al menos ahí sí que está un poco el ancho de nuestro puente, ¿vale? Y ya tenemos un puente bastante majete, ¿vale? Aquí ya vendría la segunda parte, que nosotros habéis visto además la magia de esto de los loops, que está todo en su sitio, podremos hacer loops muy limpios y esta extrusión nos ayuda a nosotros a hacer este corte de aquí que nos va a interesar para nosotros hacer nuestro hundimiento, en lo que nosotros tenemos aquí como el puente. Esto que tenemos aquí, básicamente todo el bordillo que tenemos en nuestro puente, pues lo haremos gracias a este cortecito. Yo podría directamente seleccionar todo esto y dejarme que saque otra imagen para ver de referencia. Vale, vemos en esta imagen lateral cómo llega exactamente hasta este borde, o sea, lo que sería hasta aquí. Pues podríamos hacer una cosa
u otra. Yo, por ejemplo, en este caso voy a probar de primeras a eliminar las caras, dejar todo esto vacío y vamos a tratar de hacer el suelo como una extrusión hacia abajo y lo volveremos a hacer con una extrusión hacia el lateral, ¿vale? Pero como ya no tenemos el mirror, pues tendremos que eliminar todo el borde. Y lo único que tenemos aquí, un corte que no aparece en el otro lado, pues tendremos que hacer lo mismo. Así que yo voy a poner aquí mi corte, tal que por aquí. Y ahora ya sí, hacemos nuestra selección, eliminamos nuestras caras y con esto un poco más pequeño, que no lo necesitamos tan grande, aquí es donde yo ya empezaría a ver un poco qué es lo que yo podría hacer. En mi caso me va a venir incluso bien hacer o bien una extrusión en este sentido, de yo me voy aquí para que lo veamos bien, y podríamos hacer eso, una extrusión en este sentido, yo empezar a mover por aquí y hacer todas estas extrusiones como si fuese a la altura del suelo, habéis visto, yo me la imagino esa altura del suelo, podría ser una manera, lo único que vamos a tener luego que hacer todo esto acorde para empezar a fusionar con todos estos bordes sin que nos queden huecos, ¿vale? Así que eso puede ser un poco más locura, casi nos puede convenir hacer de la otra manera, que sería extruir el borde hacia abajo, que nos da ya exactamente eso y solamente tendremos que fusionar dos veces. Así que voy a hacer eso, selecciono todo mi borde excepto este con este, habéis visto estos dos pequeños que hay aquí, este y este no los quiero seleccionar, así que esos dos fuera, y del otro lado lo mismo, no quiero que seleccione ni el lateral ni el inferior. Y ahora ya sí que hago una extrusión en Z y vamos a ver que llegue más o menos hasta aquí, habéis visto que no me quiera pasar mucho de aquí, no quiero dejarlo por aquí abajo, quiero dejarlo más o menos a la altura que habíamos dejado. Y ahora ya así, selecciono a este, por último mi vértice, at last o at first, lo que nosotros queramos. En este caso me conviene at last y aquí en el otro lado lo mismo. Tenemos aquí que nos hemos pasado un poco más, pues no pasa nada. Tenemos este polígono que no sé de dónde sale, así que elimino ese vértice. Vamos a fusionar este con este y vamos a ver, vale, el error que teníamos ahí era que esto tenía ahí eso, correcto. Y lo dicho, ya desde aquí sí que podría seleccionar todo este borde, ya podríamos seleccionar con control de un lado a otro entero y hacer una extrusión en Y, como hacíamos con las ventanas al principio. Además se fusiona, lo único a tener en cuenta que posiblemente a lo mejor este vértice no se ha fusionado del todo, aunque dentro del modificador sí que tenemos el auto merge siempre activado, pero en caso, habéis visto, estar atentos porque en este caso no se ha fusionado, pues lo separo, lo selecciono, at last, y ahora este vértice ya está seleccionado y con el clipping además no se separa. Lo mismo tendríamos que hacer desde este lado, puede que haya un hueco y correcto, pues at last y ya volvemos a tener cerrado nuestro puente, ¿vale? Esto es la forma general y lo dicho, con subdivisiones podemos seguir viendo. Yo utilizo las subdivisiones sobre todo para esto, para ver que ahora mismo esa geometría está funcionando bien. Ya no tanto para suavizar ahora mismo porque no me interesa este resultado por ahora, ya podremos hacer en un futuro para sujetar más los bordes, pondré aquí como loops de sujeción para marcar eso, aquí por ejemplo que el borde este que sea arriba más marcado pues haríamos un control B y tenemos ahí nuestro borde más marcadito, ¿vale? Todo esto ya gracias a esa geometría buena que tenemos podríamos hacerlo, así que lo voy a dejar por ahí, voy a ir hasta que ya no tenía mi subdivisión, así que voy a ir a un vídeo que hice y básicamente un do history, vamos a sacar de aquí y que no esté la subdivisión, pues justo hasta ahí. Y vamos a dejar por aquí la parte 1 y ya en la siguiente veremos cómo hacer más temas de un poco más de detalles. Habéis visto que ahora mismo simplemente tenemos esta geometría, está bastante limpia, voy a cerrar esto por aquí. Y además habéis visto que no tenemos prácticamente nada de geometría, tenemos 400 vértices y tenemos 300 caras, es un puente bastante low poly y gracias a que tenemos todo quads se podría exportar, se podría animar, se podría deformar, podremos hacer muchísimas cosas con este puente, ¿vale? Así que lo dejo por ahí, os dejaré las referencias para que vosotros también lo iréis mirando. Pero lo dicho, ya seguiremos en el próximo modelando y terminando con nuestro puente al detalle. En el siguiente pues eso, haremos un poco de temas de sculpt y haremos un poco el tema de cómo conseguir estos ladrillos. Y por último ya veremos temas un poco finales de texturizado y cómo hacer, o bien de manera realista o bien de manera un poco más aquí como si fuese una escultura, todos los temas del musgo y diferentes detalles ya como la oclusión ambiental, que haya sombras, que estén pintadas de negras las zonas más oscuras, pues veremos diferentes maneras de cómo hacer. Así que lo dicho, espero que os haya gustado esta primera parte, que hayáis aprendido algo y sobre todo eso, aprender que los loops son importantes donde los necesitemos. Habéis visto, yo he querido conservar los arcos porque es donde voy a querer trabajar mucho, pero la zona entre arcos, toda esta zona que tenemos aquí,
Da igual un poco, sobre todo que mantengamos quads, es la cosa más importante que os recomendaría para un futuro. Ya habéis visto, si no, si quisiéramos hacerlo con booleanos, nos habríamos ido de aquí hace 15 minutos, pero así tenéis un poco más de bagaje y si se os plantean formas como estas, que son planos combinados con círculos, combinados con extrusiones, pues es una de las maneras de atajarlo y os recomiendo mucho usar ese método porque sí que la verdad es que ayuda bastante, ¿vale? Así que lo dicho, nos vemos en la próxima, disfrutarlo, terminar de corregir vuestra geometría si no la tenéis, aseguraos de tenerlo todo guardado y todo en su sitio y nos vemos en la próxima. Chao, chao.